necesario hablar de este tema aquí, ¿verdad? Que me corresponde. Va a ser quizás una introducción nada más por el tiempo, porque ya nos pasó el tiempo. Pero vamos a hablar de las 7 muertes en la Biblia. La mayoría de seres humanos, los que son cristianos, conocen de 2 muertes, y los que no son creyentes a lo máximo conocen una muerte, la física nada más. Pero en la Biblia encontramos 7 tipos de muertes y que tienen que ver, la muerte tiene que ver con el ser humano. No vamos a incluir aquí las cuestiones más, como los animales y las cosas, ¿no? Simplemente con los seres humanos se trata este tema. Ahora entonces, hoy día pues necesitamos entender estos términos. Y el término, la muerte, es la cesación o término de la vida, es decir, que el ser humano pues pierde el movimiento físico, la respiración, los órganos dejan de funcionar, entonces se acabó la vida. Hasta ahí, ¿verdad? Y por lo general aquí en El Salvador, cuando alguien se muere, ¿cómo le dicen? Te vas, ángel mío, ¿verdad? Te vas, ángel mío. Se fue, ¿verdad? Se fue. Y algunos, ¿verdad? No quisiera que se fueran. Hay quienes que pasan hasta 5 días velando al muerto, no lo quieren enterrar, ¿verdad? Y es inútil ya, porque ya se murió. Ya se murió. Por eso el día que yo me muero, si me muero ahí por las 1 de la madrugada, a las 7 de la mañana, que me estén enterrando, ¿y para qué van a tener tanto? ¿Verdad? ¿Para qué? Ahora entonces, pero la gente se preocupa por los tamales. El día que yo me muero, si no me entierran, ¿verdad? Porque como ya voy a estar muerto yo, ¿verdad? Y si dan tamales, que den de los buenos, para que la gente esté contenta también. Ahora entonces, el evento de morir o salir de la vida, significa, este es un término también, el evento de morir o salir de la vida. Ahora, el fin permanente de todas las funciones de la vida, es decir, que ya nada funciona del ser humano, el cerebro y todo está muerto, ¿no? Los órganos ya no están funcionando, la ausencia de la vida, el aliento de vida se fue, ¿verdad? Ahora, entonces, la muerte se define como la terminación o cesación de la vida física o la ausencia de vida física. Según Génesis capítulo 2, versículo 17, allí Dios le dio el único mandamiento que Dios dio allí en el jardín del Edén a Adán y a Eva. El único mandamiento. ¿Y cuál fue ese único mandamiento? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, ¿habló de la muerte el Señor aquí? Sí, habló de la muerte. Pero necesitamos entender que aquí hay 2 tipos de muertes, ¿verdad? No solamente un tipo de muerte, sino 2 tipos de muerte. Aunque vamos a hablar de la muerte física, aquí el mandamiento ¿para quién era? Para Adán y Eva. Ahora, pero entonces Dios les había dado este mandamiento a ellos, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si algún día comían, ¿qué iba a pasar con ellos? Iban a morir. Pero comió a Eva del fruto y murió inmediatamente. Comió a Adán del fruto, murió inmediatamente. No. Entonces, porque el término muerte no simplemente significa morir físicamente, sino también estar separado de Dios. O sea,
a todos aquellos que no son creyentes, están muertos delante de Dios. ¿Por qué están muertos? Aunque anden caminando y estén vivitos y vayan a comer al comedor del hermano Aníbal, ¿verdad? Aunque estén vivitos, resulta que están muertos espiritualmente, separados de Dios. Ahora entonces, pero murió Adán, hermanos, murió Adán. Duró bastante, ¿verdad? Bastantes años. Ahora, pero murió. La Biblia dice que murió, cesó de la vida de él. Ahora entonces, entonces murió Eva también, así como mueren todos los seres humanos. Algún día nosotros tendremos que morir, ¿verdad? Pero ojalá que Cristo viniera esta noche para que todos nosotros, los que vivimos, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad?, seamos transformados en este cuerpo y no tengamos que morir. Qué maravilloso sería, ¿verdad? Qué maravilloso sería que no tengamos que morir físicamente, sino ser transformados. Ahora entonces, la muerte siempre involucra la separación. Y en el versículo 23 de Génesis capítulo 3 dice: y el Señor Dios le echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado, y expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, aquí en este versículo está diciendo que Dios sacó del huerto del Edén a Adán y a Eva. ¿Eso qué significaba? Una separación. El Señor podía hablar con Adán y Eva todos los días en el jardín del Edén. Decía: ¿cómo amaneciste, Adán? Aquí, mire, poniéndole nombre a los animales, ¿verdad? ¿Qué nombres pusiste ahora? El burro. Se me ocurrió que este animal se puede llamar burro, ¿verdad? Y le puso burro, ¿verdad? Ahora entonces, ¿y este otro animal cómo le pusiste? Se llama mono, ¿verdad? Mono. Y entonces Adán hablaba con Dios, ¿verdad? Y Dios le había dado autoridad que labrara la tierra y que le pusiera nombre a todos los animales. Ahora entonces, ¿no creen ustedes que era un trabajo grande estar pensando cómo le pusiera a todos los animales? Ahora entonces, pero cuando desobedecieron, entonces ¿qué hizo Dios? Lo sacó del huerto. Estaba separado del hombre de Dios, estaba muerto. Había una separación de Dios y el hombre. El hombre murió no solamente físicamente, sino espiritualmente. Adán estaba muerto. Pero Dios le dio la salida a Adán y a Eva para que no murieran eternamente. Porque hay dos cosas, hermanos: que hay vida eterna para los creyentes, amén. Vida eterna para los creyentes en la presencia de Dios. Pero hay vida eterna para los inconversos en la condenación y el castigo del lago de fuego, eternamente. Es decir, las dos cosas son eternas. Uno viviendo eternamente en un castigo y el otro viviendo eternamente con Dios, ¿verdad? Y con todas las bendiciones que Dios da. Ahora entonces son dos cosas diferentes. Más sin embargo, Dios le dio la salida al hombre. Dios mató dos animales, Dios mató animales inocentes para vestir al hombre. Y entonces, muriendo el inocente por el culpable. Y eso es lo que Cristo también vino a hacer a este mundo, a morir el inocente por los culpables. Si una persona tenía culpa aquí en este mundo, es el ser humano. Estaba condenado, listo para ir al infierno. Pero viene Cristo, muere en la cruz del Calvario para dar su vida por los pecadores. Y ese inocente fue el sustituto para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso, ¿no?
Qué maravilloso. Ahora, entonces, el hombre, Adán y Eva, se salvaron. Pese a que habían sido sacados del jardín del Edén, se salvaron. Ahora entonces, porque Dios estaba protegiendo el árbol de la vida, porque imagínense ustedes, un pecador tomaba del fruto del árbol de la vida, iba a ser pecador eternamente. No tenía posibilidades de vivir eternamente, pero a la presencia de Dios. No había ninguna oportunidad. Ahora, veamos la estructura del ser humano. La estructura humana antes de la salvación, es decir, antes de que una persona sea salva, tiene la parte exterior, que es el cuerpo físico, aquí los que lo vemos, ¿no? Eso consiste en la carne y huesos. El ser humano está compuesto, ¿verdad? La estructura del ser humano está compuesta por muchos elementos, ¿no? Pero quien sostiene la carne, ¿qué es? Los huesos, ¿verdad? Sostiene todo. Entonces está hablando de esto. Así en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, en el Antiguo Testamento, el sacerdote presentaba animales muertos a Dios como ofrenda y sacrificio por los pecados. Ahora entonces, ahora el Señor dice, ahora se requiere de que el ser humano se presente él mismo. Ya no presente animales, sino preséntate tú mismo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Ahora entonces, por eso es que en la clase anterior el hermano estaba exhortándose: no se quede en la hamaca, no se quede tomando la Coca-Cola con la salpora viendo la película, no se vaya para el estadio a ver al dragón, ¿verdad? Que ya no echa juego, porque perdió, se quedó casi que en el último lugar, ¿verdad? Sí, raspadito pasó, ¿verdad? Para la categoría. Ahora entonces, significa entonces que no se quede, el hermano exhortaba ahí, no dejando de congregarse, porque Dios quiere que usted venga, se presente usted mismo en sacrificio. ¿No creen ustedes que estar ahí sentado, oyendo y aprendiendo es un sacrificio, verdad? Y hay sacrificios que podemos presentar los creyentes de varias maneras, ¿verdad? Sacrificios de labios, ¿verdad? Que confiesan su nombre cuando nosotros hablamos del Señor o cantamos al Señor. Ahora entonces, estamos hablando del cuerpo físico, pero también está la parte interior, incluye la parte interior, el alma. Es la parte inmaterial donde reside la personalidad, mentalidad, emoción, volición y conciencia del ser humano. Es una parte inmaterial, eso no se puede ver. Aunque algunos estudiosos han hecho, ¿verdad?, al momento de que una persona va a morir, le toman fotos y hacen un montón de cosas, y han descubierto que al momento de que el hombre muere, algo va saliendo a través de unas cámaras especiales que han logrado captar la imagen del alma cuando va saliendo del cuerpo. Han hecho algunos estudios, ¿no? Pero es una parte inmaterial que no la podemos todavía tener físicamente, no la podemos ver. Ahora, pero esa parte inmaterial que tiene personalidad, es como la persona, ¿no? Somos diferentes, no todos tenemos la misma personalidad. Algunos son alegres, algunos como cara de limón, ¿verdad? Solo con la cara turrada pasa, ¿no? Pero porque solo enojados, esa es su personalidad. Y otros que solo alegres, ¿verdad? Solo riéndose andan.
Ahora, si pagaran por reírse, no, se ganaran buen dinero, ¿no? Por reír. Algunos necesitamos de eso, de esa parte, de esa personalidad. Ahora, está la mentalidad, está el pensamiento, las emociones, está la volición o la voluntad y la conciencia. Ahora, por eso es que decimos que el Espíritu Santo, ¿qué es lo que toca en el ser humano? Porque nosotros decimos, tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. ¿Cómo lo sabemos? No se le puede ver a nadie el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo toca la conciencia. Antes de ser creyente tú podías hacer lo que quisieras y no te sentías mal. Es más, risa te podría dar. Como un anciano allá en Chinameca que estaba evangelizando, ¿verdad? Le decía, yo no puedo ser creyente porque tengo 2 mujeres, 70 años tenía el Señor. 2 mujeres tengo, por eso no puedo ser creyente. Y mucho menos ahora que me estoy consiguiendo otra, van a ser 3 de 70 años. Y risa le daba al anciano, ¿no? O sea que para él era una gracia. Tenía un valor de conquistar mujeres, ¿verdad? Hay algunos que dicen, bueno, allá en mi pueblo había un amigo que me decía, yo hasta que tenga 12 mujeres en mi cuenta me voy a formalizar. 12 mujeres, dice que una docena quería. A la número 12, ahí me voy a parar, ahí me voy a quedar con esa. Y ya llevaba como 4, y las había dejado. Es que estaba haciendo una lista. Y había hombres que lo apoyaban y le decían, no, si es lo que vos sos macho, le decían a los hombres. Sí, entonces él le daba valor, no aquello. No le tocaba la conciencia para nada, ¿no? Pero cuando llegó a la número 5, esta número 5 lo paró. Porque a las otras les pegaba y las corría y se iban, ¿verdad? Se iban. Les pegaba y se iban. Aburridas, ¿no? Ahora, pero esa número 5, dale papá, pero yo no me voy. Le aguantaba, le daba, ¿verdad? Andate, no me voy. No me voy. Y no se fue. Con ella está, no llegó a los 12, porque con esa número 5 se quedó. Porque no se fue, le aguantó hasta lo último. Y le decía la suegra, te va a matar vos, ¿y por qué no te vas? No, le digo, es que ya, así como tiene capricho él de pegarme, así tengo capricho yo de aguantarle. Sí, pues, cada quien tiene, ¿verdad?, su media naranja donde va a quedar. Ahora entonces, pero, ahora entonces, aquí la conciencia, un creyente, ya no puede hacer eso. Porque la conciencia le acusa, ¿verdad? Le acusa. Le está diciendo eso que estás haciendo está malo. No es correcto, ¿verdad? No es correcto. Ahora, entonces, si alguien, por ejemplo, va a comprar a una tienda a usted y le dan $1 de más que sea, $1 que no es nada, ¿verdad? Pero usted dice, no, Señor me está dando más devuelto, lo regresa, porque el Espíritu Santo le dice, tú eres creyente, debes de ser cabal. Ahora entonces esta parte inmaterial es una parte espiritual del ser humano. Ahora, y también tenemos además, vemos en este versículo la parte que toca del alma. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí solamente vemos la estructura de cómo Dios creó al hombre. ¿De qué lo creó? Del polvo. Lo creó de la tierra. Sopló en su nariz. ¿Qué le dio? Aliento
de vida, aliento de vida. Ahora entonces, por eso el hombre, lo que tiene el hombre, recibe de Dios, proviene de Dios, no es invento del hombre. Fíjense bien que los doctores ahí tienen unas máquinas a veces a personas que están en un estado de coma esperando que vuelvan. Pero solo las máquinas están haciendo funcionar algunas cosas, pero al desconectarlos quedan muertos. Porque lo que Dios ha dado, cuando Él lo retira del cuerpo, vuelve a Él mismo. Ahora entonces, en el Salmo 42:2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ahora, el alma tiene sed. El alma tiene sed. Ahora, hermanos, ¿quién es que toma agua? ¿El alma o el cuerpo físico? Entonces aquí está hablando en sentido figurado, ¿verdad? No está hablando literalmente. Entonces, ¿de qué tiene sed el alma? De tener esa relación personal con Dios. Es decir, entonces los creyentes, las personas que somos espirituales, necesitamos estar en esa conexión con Dios. Por ejemplo, el salmista dijo: así como el ciervo brama por las corrientes de agua. Es decir, el ciervo es una especie como de venado, ¿no? Y dice que corre a las aguas a buscar agua porque tiene gran sed. Así también lo busca el ser humano a Dios, ¿verdad? Porque tiene necesidad de Dios. Entonces significa que esa parte inmaterial es la que toca las emociones, la conciencia, la voluntad de buscar a Dios. También en la primera carta de Pedro dice: amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos, la palabra deseo, carnales, deseos, significa que eso es, ¿verdad?, una búsqueda de aquellas cosas que no provienen de Dios, sino que provienen de la vieja naturaleza, los deseos carnales. ¿Cuáles son las obras de la carne, hermanos? Vamos a hacer un examen de la escuela bíblica. ¿Cuáles son las obras de la carne? El odio, dice el hermano. El adulterio, las fornicaciones, el que más. Y las más comunes de todas, hermanos, que las conocemos a diario: la mentira, la hipocresía, las borracheras, la hechicería. Bueno, esas son las obras de la carne. Los deseos carnales entonces batallan contra el alma del ser humano, con la parte inmaterial del ser humano. Ahora entonces, también en la segunda carta de Pedro 2:8 dice: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Estamos hablando de quién? De Lot, que estaba en Sodoma. Ahora entonces, este justo, ¿qué era lo que afligía? Dice: su alma justa. Su alma justa, es decir, estaba hablando de que Lot no se sentía cómodo, no se sentía bien. Como creyente, hermanos, ¿verdad que usted a la par de un inconverso no se siente bien? No se siente bien si el inconverso está incomodándolo con sus actitudes. Por ejemplo, un creyente que está a la par de un inconverso, ¿cuántas palabras buenas dice un inconverso, hermano? De 10, ¿cuántas buenas tiraba un inconverso? Si acaso una. Si no, solamente dice palabras groseras, ¿verdad? Solo palabras. Y un creyente se siente bien al estar hablando así. Por eso el creyente lo reconoce inmediatamente, ¿verdad? Que usted es creyente, sí. Es que en la plática lo conoce. Y a un creyente ya no
si un creyente está actuando como un inconverso, ¿verdad? Debería de preocuparse por afinar su boca, porque ¿sabe qué dice en la primera carta a los Corintios? Que de toda cosa corrompida que salga de la boca vamos a dar cuenta. O sea que hay bocas que son como excusados, ¿no? Lo que decimos letrina o le decimos los baños, ya modernos, los baños. Pero los excusados los conocemos como esos hoyos, ¿no? Y cuando se asoma uno ahí, ¿verdad? Entonces hay bocas así parecidas. Ahora entonces, en la tercera carta de Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Es decir, el alma, la parte espiritual de un ser humano puede ser prosperado, así como prosperado materialmente. Ahora entonces, en las cosas espirituales nosotros podemos ser prosperados, y para eso es la edificación de la iglesia a través de la doctrina, para ser prosperados. Ahora entonces, el espíritu, vamos a ver la otra parte del cuerpo, el espíritu. Ya vimos el cuerpo físico, ya vimos el alma, ahora estamos viendo el espíritu. Y con esto vamos a terminar. Parte inmaterial mediante el cual tengo conciencia de Dios. Esto es bien importante. La conciencia de nuestro espíritu en nuestro cuerpo nos hace tener esa relación de nuestro espíritu con el espíritu de Dios. Es decir, que el espíritu de Dios tiene conexión espiritual con el espíritu del hombre. Entonces, en Génesis 41:8 dice: sucedió que por la mañana estaba turbado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Ahora, ¿quién es que estaba turbado en su espíritu? Faraón, porque había tenido sueños. Había tenido sueños. Y Faraón veía el plan de Dios, pero él no lo podía discernir, el plan de Dios para toda la humanidad. Entonces envió a llamar a los magos no podían interpretar lo del sueño, pero llamaron a José, y José pudo. Ahora entonces, se puede turbar el espíritu, ¿verdad? Porque es una parte no material, sino espiritual del ser humano. Ahora también, en Proverbios 20:27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Ahora, Dios tiene conexión con el ser humano. Ahora, entonces, el espíritu que Dios ha puesto en el ser humano es como la lámpara que Dios ha puesto ahí, en cada ser humano. ¿Para qué? Para escudriñar lo más profundo de nuestro ser. Por eso es que Dios conoce todas las cosas y tú no le puedes esconder nada, hermano. Por más que quieras esconderte, te puedes esconder de cualquier persona, de cualquier ser humano, pero de Dios no te puedes esconder. Es una realidad. Dios sabe todos tus pensamientos, sabe todos tus planes, sabe lo que se maquina en tu mente, ya sea bueno o sea malo. Dios lo sabe. Ahora entonces, también en 1 Tesalonicenses vemos aquí: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado como irreprensible. Es decir,
que califique bajo el estándar de Dios, ¿verdad? Cuando el Señor venga. Es lo mismo que dicen en otros pasajes. Por ejemplo, Dios va a venir a buscar una iglesia santa. Y que entonces las creyentes inmediatamente se imaginan sin pecado, totalmente limpios. No se trata de eso. Ahora, irreprensible, cuando vemos la conducta de un ser humano, que nadie le puede poner tacha en su conducta. Ahora entonces, más sin embargo, aquí estamos hablando de las cosas espirituales. Ahora, pero también de la parte material, que es el cuerpo, que las cosas espirituales hacen manifestar a lo físico la conducta del ser humano. ¿No es cierto? Que en la mente del ser humano se maquinan las cosas malas, en la mente del ser humano, y se manifiestan físicamente. ¿Cómo conocemos al ser humano realmente cómo es? Porque en el corazón del hombre dice Jeremías que es completamente malo. Dice Jeremías, ¿no? Ahora, ¿y cómo lo manifiesta? A través de su actuar, de su hablar, a través de sus actitudes. Ya lo hace de una manera física, con el cuerpo. Ahora entonces, pero como les decía, simplemente esta es una introducción y ya se nos pasamos del tiempo. Vamos a quedarnos aquí. Luego tenemos la naturaleza pecaminosa, pero el hermano que va a tomar este estudio para el próximo domingo va a continuar. Vamos a orar. Señor.